Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense. Yo le expliqué a usted cuando la Biblia empiezan los libros con la T, vienen todos con la T. ¿Ah? Le expliqué. Gloria a Dios. Tesalonicense primera, después viene segunda con la T también, ¿sí o no? Y después que viene Primera de Timoteo, después Segunda de Timoteo y después Tito. 5 libros con T, van todos seguidos. Ya se sabe 5 yo. Gloria a Dios. Ahora estudiese el resto, bendito sea el Señor. Los 61 restantes, así es. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicense capítulo 5, mi hermano. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Busque el capítulo 5, hermano, inmediatamente. Y nos vamos, amado. Nos vamos a el verso 19. Verso 19, 4 palabras, amado, pero efectivas, para darnos un mensaje poderoso del Señor hoy. Para que tengamos presente esto y tengamos cuidado. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 19. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Amén, hermano. No apaguéis al Espíritu. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y entregamos a Dios esta palabra y le pedimos a Dios que así como fue inspirada, sea en este momento iluminada a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos traiga la luz de esta palabra. A cada vida que está aquí en este lugar y a los que escuchan a través de la radio, Dios bendito, y a través de Yahat, a través, Dios bendito, de la internet, mis hermanos en el mundo entero donde nos ven, que sean recibiendo esta palabra, Señor. Dios Todopoderoso, tu palabra dice que cuando tú hablas, tus palabras no regresan vacías, sino que hacen un efecto. Y el efecto que hacen es uno, el que tú quieres que sea en cada vida. Yo necesito cambios. Mi hermano, mi hermana necesitan cambios. Todos necesitamos cambios. Y tú sabes lo que tenemos en nuestro corazón. Tú sabes lo que en este momento está dentro de nosotros. Dios Todopoderoso, envía tu palabra y ministra nuestro ser. En el nombre de Jesús, edifícanos, exhórtanos, sánanos, libértanos, alimentanos, Señor, consuélanos. En el nombre de Jesús, con tu bendita palabra. En Cristo, amén. Gloria al Señor, hermanos. Podemos sentarnos dándole gracias al Señor y un gloria a Dios bien fuerte. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. A su nombre. Hermano, en la iglesia no es un teatro donde se come palomitas de maíz. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos, hermano? Hay que tener reverencia. Si alguien quiere masticar algo porque tiene que tener la mandíbula moviéndola, hermano, que salga allá afuera. ¿Verdad? Coma lo que va a comer, pero en la iglesia no podemos comer. Eso se llama reverencia, amado, a las cosas santas. Que hoy se ha perdido la reverencia. Hoy se ha perdido la reverencia. Alabado sea el Señor. Uno tiene que tener reverencia a las cosas santas. La Biblia dice que un día Moisés se acercaba a la zarza que ardía. Y salió una voz que le dijo: quítate las sandalias, quítate el calzado, quítatelo. ¿Por qué? Porque la tierra en la que tú estás, santa es. Y él se tuvo que quitar las sandalias. Cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, tenía que tener un vestido nuevo. No podía andar con vestidos sucios, amado. Si él iba entrando y el vestido suyo se ensuciaba de sangre, un poquitico, un bordecito, inmediatamente se iba a cambiar.
Y no se cambiaba nada más la parte de afuera, se cambiaba todo, hasta los interiores, los pantaloncillos, como le llama la Biblia. Se cambiaba todo. ¿Por qué, hermano? Santidad a Jehová, reverencia a Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando se leía la Biblia, la gente se ponía en pie. Y la Biblia dice que cuando Esdras abrió la Biblia, el pueblo permaneció en pie hasta que leyeron toda la ley. Se llama reverencia. Amén. Hoy nosotros no practicamos eso, pero sí queremos que Dios nos bendiga. ¿Por qué no? Porque la gente dice, estamos en el siglo XXI, tengo flojera. Oh, pero es la misma cosa aquí o allá. No, mi hermano. Y si usted tiene smartphone, ¿sabe qué es smartphone? Si tiene PDA, no sabe qué es PDA tampoco. Si tiene celulares de esos modernos, ¿cómo se llama? iPod y todas esas cosas, iPhone, BlackBerry y todo lo demás, esas son marcas, pero el nombre es smartphone. Esos celulares que tienen la Biblia adentro, que la gente le puede descargar la Biblia. No. Si usted va a venir a la iglesia, traiga una Biblia, hermano, a su nombre. Pero eso, esa cosa ahí con el smartphone, cualquier llamada, alguna cosa, un jueguito, un texto, un mensaje de texto, se va a entretener usted después. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y todo tiene su lugar. Entonces la Biblia es la Biblia, mi hermano. Y esto no puede perder vigencia jamás. Amén a su nombre. Hay que traer la Biblia, hermano, tráigala, por favor. Alabado sea Cristo Jesús. Pero se llama reverencia, mi hermano. Reverencia. Se ha perdido mucha reverencia a Dios. Amén. Cuando usted vaya hay gente que acostumbra, mire, esto es una cosa que no debería yo decirla, pero tengo que decirla, amado, porque hay que enseñar. Pero hay gente que acostumbra a leer en el baño, hermano, y se llevan la Biblia para el baño. Y eso es una falta de respeto a la palabra de Dios. Amén a su nombre. No, y yo lo he dicho varias veces, hermano, y un día que lo dije, salieron varios y me dijeron, pastor, yo era uno de ellos. Pero hay que decirlo, hay que enseñarlo, porque es que si no se enseña las cosas, si no se enseñan, la gente las hace. Hay que enseñar, porque es que nosotros traemos del mundo muchas cosas, y creemos que cuando llegamos a la iglesia podemos traerlo del mundo para la iglesia, y así no es, mi hermano. Aquí en la iglesia tenemos que hacer las cosas conforme la Biblia enseña, y Dios es un Dios santo, es celoso. Y si la Biblia dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, significa que la reverencia a Dios tiene que seguir la misma, hermano. Que la santidad de Dios tiene que seguir la misma. No que porque estamos ahora en otro siglo, que ahora es diferente. No, Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Después de este corto saludo, hermano, paso a decirle lo siguiente. Este texto bíblico que nosotros hemos leído de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, es cortico, cuatro palabras. No apaguéis al Espíritu. Pero es un poderoso mensaje de advertencia para nuestras vidas. Y escúcheme bien. Este mensaje tal vez para muchas personas no tenga sentido. Y para los que no tenga sentido, amado, ha de preocuparse. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno identifica que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no podemos llevar una vida cristiana. Es decir, nadie es cristiano sin Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, que no es de Cristo. Y hay muchas personas que están en las iglesias, asisten a las iglesias, se han bautizado, tocan en las iglesias los instrumentos, algunos ministran como pastores, como
adivino no, como, bueno, ok. Ministran, hermano, las cosas santas de Dios, pero sin Espíritu Santo. Y cuando una persona hace eso, no conoce a Dios. Y yo le puedo asegurar lo siguiente: si hay algo de lo cual estoy completamente seguro, es que lo que se está levantando hoy como ministros de alabanza, hermano, y como ministerios, dizque que proféticos o apostólicos, que más que ellos van detrás de la lana de la oveja y del dinero, predicando una teología de la prosperidad, embaucando a la gente y metiendo en problemas económicos al pueblo, son personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque con el Espíritu Santo de Dios las cosas son diferentes. Amén, hermano. Entonces, el Señor nos dice en su palabra: no apagues el Espíritu. Porque si tú apagas el Espíritu, te mueres. Esa es la luz que te permite ver en medio de las tinieblas. El Espíritu Santo es el freno que te impide que tú peques. El Espíritu Santo es quien te puede guiar a toda verdad. Es el que te va a recordar las palabras de Jesús. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Es tu maestro. Es el paracleto. Es la promesa del Padre. El Espíritu Santo, mi hermano. Si tú lo apagas, no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Y puedes vivir una vida religiosa creyendo que estás en Cristo, pero estás fuera de Él. Cuando una persona apaga el Espíritu, el alma empieza a levantarse. La carne reina y comienzan los deseos. Y como no está la luz de Dios para advertir si algo es bueno o malo, el alma determina que es bueno siempre. Se va por el lado de los sentimientos. Y cuando venimos a ver una iglesia almática, destruida por completo, amado, y engañada por el pecado. ¿Usted sabía eso? Que el pecado engaña a la gente. Y lo engaña a tal forma que le endurece el corazón. El Espíritu es el que te avisa cuando tú te estás saliendo de la raya. El Espíritu es el que va a estar peleando por nosotros. Pero si tú apagas el Espíritu, te quedas sin nada. ¿Estamos claros, hermano? Gloria al Señor. Si tú apagas el Espíritu, te quedas sin nada. Imagínense una casa sin luz. No se ve nada, ¿sí o no? Y si es oscura completamente, no hay forma de salir de ahí, mi hermano. Aunque usted se sepa de memoria la casa, va a tropezar con muchas cosas. ¿Estamos? Y en la oscuridad, Satanás te roba. Por eso es importante no apagar el Espíritu. Vámonos a Romanos, hermano. Romanos capítulo 8. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, mire. Voy a empezar por lo que dije al principio, amado. Alabado sea el Señor. Verso 14, hermano. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son, hermano? Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. O sea, los que son guiados, amén, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y esa es una de las funciones que hace el Espíritu, guiarnos. Y si tú apagas el Espíritu, ¿no tienes qué? No tienes guía. Si no tienes guía, te pierdes. ¿Estamos? Gloria al Señor. Verso 9. Romanos 8, 9. Dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, que el cristiano no vive de acuerdo a los deseos de su carne,
sino de acuerdo a la directriz del Espíritu. El Espíritu es el que le dice las cosas, el Espíritu es el que le habla, el Espíritu es el que le guía, es el que le enseña, es el que lo lleva. ¿Estamos claros, hermano? Pero dice la Biblia, y si el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios muere en ustedes, ojo, si es que el Espíritu de Dios muere en ustedes, si ustedes van a vivir según el Espíritu, si el Espíritu muere en ustedes, pero si no mueren ustedes van a vivir según la carne. Ahora, ¿qué sigue, hermano? Que no son palabras del pastor León. ¿Qué sigue después? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? No es de él. No es de él, hermano. Oiga, qué cosa tremenda. Cuando uno habla estas cosas, hay gente que le dice, como dijo aquel hombre cuando Micaías profetizó. ¿Se acuerda cuando Micaías profetizó? Que Micaías dijo que había visto al ejército de Jehová y un espíritu salió y dijo, yo voy a hacer espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab. Y entonces le dijo, uno de esos profetas le dijo, ¿dónde se metió el Espíritu de Dios? ¿Dónde? Él no lo tenía. Y así mucha gente que cree que tiene el Espíritu Santo. Amén, hermano. Ahora vamos a ver ese texto bíblico, pero quiero que tengamos aquí un momento. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Amén. Porque yo sé que yo soy hijo de Dios, hermano. Por el Espíritu Santo. Ahora, escuche bien. Verso 16. El Espíritu, con E mayúscula, significa Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero tal vez alguien me dice, pastor, hay mucha gente que dice que son hijos de Dios. Y si usted dice que hay gente que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo se va a determinar eso? ¿Cómo sabemos dónde está el Espíritu Santo? Porque alguien puede estar engañado, efectivamente. Alguien puede estar engañado. Engañado por el pecado, porque el pecado engaña a la gente. Y cuando el pecado engaña, la gente termina haciendo y cometiendo pecado, creyendo que está haciendo algo bueno. ¿Y sabe por qué no lo reconoce? Porque su corazón ha sido endurecido. Ha sido endurecido. Hebreos capítulo 3. Dice la Biblia, verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Mire, porque es importante exhortar, hermano. Importante hablar la palabra, corregir. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice cuándo, hermano. Hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. O sea que el pecado engaña. ¿Sí o no, hermano? Y trae consigo dureza de corazón. Dureza de corazón. Hebreos 3:13. 3:13. 3:13. Así que no endurezcamos el corazón, hermano. Pero ¿cómo terminamos con el corazón endurecido? ¿Cuándo? Cuando el pecado nos ha engañado. ¿Pero por qué el pecado nos engaña? Porque el espíritu lo hemos apagado. Cuando nosotros empezamos, hermano, a contrictar el espíritu, inmediatamente la carne comienza a ganar el terreno que pierde el espíritu. Imagínese una circunferencia y póngale un 100% a esa circunferencia. Ese 100% es la presencia de Dios. Pero en el momento en que el espíritu es abatido, hermano, en el momento en que su espíritu no es alimentado con la palabra de Dios, en el momento que su espíritu no recibe el mensaje divino, la leche espiritual no adulterada,
en el momento en que ya su espíritu empieza a debilitarse, hay un porcentaje de carne que antes estaba en cero, empieza a ganar terreno en la presencia de Dios que había en usted. Y ya no hay manifestación gloriosa de Dios en usted al 100%, sino que lentamente, sin darse cuenta, la gente va siendo engañada por el pecado. Y el pecado le va diciendo, no te preocupes, estás bien, tú estás bien, estás bien, estás bien. Lo que vas a hacer, no te preocupes, no le digas a nadie porque el pastor no te va a entender. Los hermanos, cuando salga la cosa ya tú hablas. Ay, cuando salga estás aquí, ¿ves? Como sigas avanzando en el camino del pecado, te van cerrando más los ojos, se te va endureciendo el corazón y ya no tienes cómo regresar. ¿Estamos claros? Creo que más claro lo puede decir la Biblia, hermano. Vámonos a la palabra de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Vámonos, primeramente, hermano, a Segunda de Reyes. Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes, hermano. Primeramente, Primera de Reyes. Capítulo, alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. 18. $22, mi hermano. Primera de Reyes 22. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Vamos a hablar de una historia bíblica que se refiere a dos reyes, Acab y Josafat. Acab es el rey del reinado del norte y Josafat es el rey del reinado del sur. El reinado del sur, capital Jerusalén, era donde se adoraba a Dios. En el reinado del norte tenían dos centros de adoración, Dan y Betel, y no adoraban a Dios, adoraban a dos becerros, y que muchas veces le pusieron el nombre de Jehová, pero no adoraban al Dios verdadero. El rey Jeroboam, que fue el que empezó con esta doctrina de establecer otros lugares de adoración, tuvo que establecer sacerdotes a dedo, porque el sacerdocio original venía de una familia. Entonces este rey llamado Jeroboam puso a dedo. A mí me gusta que tú seas rey, que tú seas sacerdote. Y puso sacerdote a dedo. Tú. Entonces crearon un culto y empezaron la gente a manifestar y que profecía. Y la gente que profetizaba en el nombre de Jehová, mas no eran profetas, hermano. Muchos de ellos eran adivinos tal vez, pero no eran profetas verdaderos. Entonces un día el rey Josafat hizo parentesco con el rey Acab. El rey Acab es un rey idólatra y el rey Josafat es un rey que adora a un solo Dios. Pero un hijo suyo se enamoró de una hija de Acab y entonces se casaron y él permitió eso y él se ligó con ellos. Eso le pasa al cristiano cuando no está pendiente a las cosas, mi hermano. Termina haciendo alianza con quien no debe. Y este Josafat es el claro ejemplo de un cristiano que lentamente se dirige al pecado y no se da cuenta. Y la Biblia dice que cuando ya estaban en el lugar, cuando Josafat fue a visitar, ¿cómo se dice? Acab, ¿qué venía haciendo de él? Consuegro, así. Se dirá, hermano. Ustedes son inventores, hermano. Yo nunca he escuchado eso, consuegro. Ah, consuegro. Bueno, nunca lo había escuchado. Lo cierto es, amado, es que cuando él fue a visitar a Acab le dijo, vamos a la guerra.
y él lanzó una palabra que jamás debió haber lanzado. Dice la Biblia en el verso 4, 22:4, dice: y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo? Dijo a Josafat, Acab, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, o sea, mundano, y mi pueblo como tu pueblo, mundano, y mis caballos como tus caballos, mundano. O sea, él se comparó con el mundo. Josafat, que era un hombre que buscaba a Dios, que Dios lo había bendecido enormemente, terminó haciendo alianza con quien no debía. Así es el cristiano, amado, que apaga el espíritu. Termina enredado en las cosas del mundo y no se da cuenta. Y Josafat hablaba cosas que no debía decir. Yo soy como tú. ¿Quién dijo que usted es como el mundo, mi hermano? Y hay gente que tiene amigos, hermanos, del mundo que son ultra pecadores, hermano. Y hasta le vienen a pedir consejo del pecado y a algunos los asesoran. En vez de reprenderlo, no le dé miedo reprenderlo. Hablar las cosas realmente. Mira, entre tú más te enredas sentimentalmente con alguien, menos autoridad tienes para corregir. Cuando la gente se enreda sentimentalmente, después ya le da cosas y me da cositas, me da... No. Usted tiene que hablar, mi hermano. Amén. Así que no apague el espíritu, porque si usted apaga el espíritu, ya usted no habla. Ya no reprende, ya no exhorta, ya no corrige, ya no va a hablar en el nombre de Dios. Este Josafat, él tenía la misma característica del cristiano, porque yo he visto que hay cristianos que tienen el espíritu apagado, o que ya no están en el 100% de Dios, pero ellos hacen ayuno. Cuando van a tomar decisiones, hacen ayuno. O sea, están en pecado y todo, están metidos hasta el hoyo, hermano, ¿verdad? Pero ellos hacen ayuno para pedir dirección de Dios. Están en pecado, están mal, pero hacen ayuno. Y Josafat estaba enredado y no sabía. Él no se había dado cuenta que estaba enredado. Así que entonces él dijo, bueno, y no hay un profeta aquí que nos diga para ver, vamos a consultar a Dios para que nos diga si nos va a ir bien. Cierto que así es la actitud del cristiano, porque hay costumbres cristianas que no se quitan y que la gente sigue, escuche bien, la gente sigue haciéndolas sin tener al Espíritu y sin estar en una magnitud de 100% espiritual. Actitudes, por ejemplo, como orar, pedir un consejo. Pero es que el problema es si pone en práctica el consejo. ¿Me entiende? Porque es que a veces buscamos consejo, buscamos dirección de Dios, pero hacemos lo que nos da la gana. Como el pueblo le dijo a Jeremías. Jeremías llegaron donde él y le dijeron, Jeremías, consúltanos a Dios y pregúntale para ver si nos va a ir bien en Egipto. Y Jeremías le oró a Dios, hermano, y trae la noticia. Y le dice, Jehová dice que no vayan para Egipto. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Le dijo, sigamos ahí. No vamos a hacerte caso. Entonces, ¿para qué vinieron por el consejo? ¿Me comprende, hermano? Yo creo que más bien la gente va con el consejo por la costumbre y espera que el consejo haga mella con lo que tienen ya en el corazón. O sea, ellos esperan que el consejo sea como el que tienen en el corazón. Entonces, como el consejo no es como el que tiene en el corazón, inmediatamente no lo hacen. Mire, cuando una persona está en el espíritu, el pastor le da un consejo, y aunque sea el consejo más duro del mundo, él dice, gloria a Dios por mi pastor, gloria a Dios. Dios cómo lo usa, alabado sea el Señor. Pero apenas está en la carne, el pastor le da el mismo consejo y dice, ay, pobrecito el pastor, ya no es el mismo, ya ahora, no sé, ahora habla cosas que no sabe. Sí, es el mismo consejo. Es que el problema es cómo lo recibiste. Si lo recibes en la carne o lo recibes en el espíritu. ¿Estamos claros? Josafat pidió entonces un profeta. Dice la Biblia, entonces el rey de Israel, verso 6, reunió a los profetas como 400 hombres. Hombre, tanta gente, hermano. Eso como que era un seminario de lo que hacen ahora. Seminario profético, apostólico.
Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Eso fue la profecía, hermano. Dice la Biblia, y dijo Josafat, después de escucharlo, porque eso fue una sola voz, eso fue un coro. Entonces dijo Josafat, verso 7, capítulo 22 de Primera de Reyes: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Por qué dijo así, hermano? ¿Por qué dijo habrá alguno? Y es que yo necesito es uno. Por claro, mi hermano, porque esos que estaban ahí a lo mejor estaban danzando, porque, ¿ya me entiende? Con las danzas y todas esas cosas. Y se sajaban y hacían y no sé qué cosa, invocando no sé qué, en el pasecito ese que hacen ahora y todo lo demás. Y entonces él dijo: no, estos no son cristianos. Aquí lo que hay es mundo. Por eso preguntó: mira, ¿no tienes a un cristiano de verdad por aquí? A uno de verdad, a un antidiluviano, de lo que le dice antidiluviano. No tienes a uno de verdad, un profeta de verdad. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso era visible. Era visible. Esas personas no tenían el Espíritu de Dios. Y como no tenían el Espíritu de Dios, ellos cualquier cosa que hacían, Josafat, Acab, las creía. Y así hay mucha gente en la iglesia con profecía que le han dado que no son de profetas, amados. La gente que se está levantando hoy, hermano, y dando profecía a la gente. Porque así te dice el Señor: te voy a llevar a las naciones. Oye, a todo el mundo lo van a llevar a las naciones. Oye, nos vamos a quedar solos. Oye, nos vamos a quedar solos. Todo el mundo se va para las naciones. ¿Y qué avión va a llevar a toda esa gente, hermano? Pero eso son las profecías de hoy. Porque aquí que te he llamado para un ministerio grande. Grande. Amado, todos los ministerios son grandes. No hay ningún ministerio chiquito. ¿Cuánto da gloria a Dios? Todos son grandes, mi hermano. Porque le estamos sirviendo a un solo Dios. Mire, ¿cuántos profetas habían? 400. Y en la otra esquina, un solo profeta. ¿Se da cuenta? Dios. La gente dice que Dios es un Dios de multitudes. No, de remanentes, mi hermano. Gloria al Señor. Dios es Dios de remanentes. Donde está el pocotón de gente que la gente dice: no, yo mejor voy donde yo vea que esté Dios, hermano. ¿Sí o no? Alabados al Señor. Aquí vemos nosotros que eran 400 profetas que no tenían el Espíritu de Dios. Y si la iglesia pierde eso, hermano, si la iglesia pierde el sentido, hace lo mismo que Josafat. Josafat vio que no eran cristianos. Entonces dijo, vio que no eran profetas reales. Dijo: ¿no tienes algún profeta? Y entonces Acab le dijo: tenemos uno, pero está preso. Lo tenemos encerrado porque no profetiza nada bueno. Todo lo que profetiza es malo. Ay. Oye, una vez una persona me dijo a mí: pastor, ¿usted por qué no cambia ese mensaje? Porque usted todo lo que usted predica es que uno está mal delante de los ojos de Dios. Que Dios te quiere corregir. Amén a su nombre. Mire, vea, en esta iglesia nosotros servimos de todo, amado. Menos chistrí y papitas fritas, amado. Amén. Ni agua panela. Pero nosotros, usted tiene en el plato, usted tiene una buena presa. Bendito sea el Señor. A su nombre. ¿Sí o no, hermano? Tiene sus ensaladitas, alabado sea el Señor. Comida nutritiva. Es la palabra de Dios, balanceada. Eso es la palabra correcta. Balanceado, hermano. Unos días les puedo predicar el mensaje que Dios envía a la iglesia y es de bendición. Amén. De progreso. Pero en medio de la bendición y el progreso están los golpecitos de Dios. ¿Sí o no, hermano? Porque Dios te da tu pin, pin, ya, pin, pin, corrígete. Amén. Y hay algunos que no es pin, pin, sino pan, pan. Lo sienten más duro. Otro día venimos con otro mensaje. Un mensaje para que la gente aprenda de la palabra de Dios, de doctrina.
Otro día, otro mensaje, alabado sea el Señor, ¿verdad? Que nos manda a buscar más de Dios. Y otro día, no, Dios no da palo y palo y palo y palo, hermano. Porque somos como la carne. Esa carne que para adobarla bien hay que machacarla primero, ¿sí o no? Con mazo, así es. Un mazo hay que darle. Así nos da Dios a nosotros. ¿Estamos claros, hermano? Trajeron al profeta, hermano, lo trajeron. Pero antes de traerlo, escuche bien, antes de traerlo, le dijeron, hey, 400 predicadores han dicho palabra de bendición para el rey. Cuidadito, tú vas a decir otra cosa. Cuidadito, tú vas a decir otra cosa. Así que allá están hablando bien del rey. Están todos bien. El rey los tiene a todos ubicados en los ministerios de la iglesia. Así que habla la palabra correcta. Y dice la Biblia que entonces se llevaron a Micaías. Micaías era el que estaba preso allá. Y dice la Biblia, verso 13, vamos a leerlo para que usted sepa cómo fue que le dijeron a Micaías. Primera de Reyes, capítulo 22. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito, porque necesitamos eso, éxito. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ay Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y mire lo que respondió Micaías. ¿Qué respondió Micaías, hermano? ¿Qué respondió? Lo mismo que los demás profetas. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando usted conoce un profeta, cuando usted conoce un varón de Dios, y usted escucha que ese varón de Dios dice algo, ¿verdad?, contrario a lo que él siempre ha predicado, usted inmediatamente dice, habla serio, oye. Di la verdad, hombre, di la verdad. Porque es que hay un mensaje que va pegado al predicador. Hay gente que uno identifica inmediatamente, amado. Este predicador es de mensajes así. ¿Sí me comprende, hermano? O sea, usted sabe que ese predicador es de mensaje fuerte, amado. No es mensaje aguado ni nada, no, fuerte. Es como si usted me dijera que Giorgiardo está predicando aguapanela por ahí, hermano, cosas, no. Palabra de Dios, amado, y duro, amén, contra el pecado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando el Micaías dijo así, dijo Micaías, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? Y tienen el descaro de decir, en el nombre de Jehová. Porque mire, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios y está en la iglesia, puede desarrollar un lenguaje cristiano y un comportamiento cristiano sin que haya transformación en él. Yo he conocido a gente hablando de ministrar, de profecía, en el nombre de Dios y orar, pero los frutos no son dignos de arrepentimiento. Dice la Biblia que entonces el profeta Micaías dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, esto no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Hermano, por favor, cuando usted escucha la palabra de Dios y usted siente que el palo es para usted, usted siente que a usted que le está cayendo la palabra, usted no puede decir que el predicador se la tiene montada a usted. Usted no puede decir, no, que el predicador, él me la tiene enfilada a mí. Es más, cuando él señala, me señala es a mí. Oiga, me mira es a mí. Y este acá, en vez de decir, hombre, gloria a Dios, hey,
no vamos a la guerra porque mira lo que dice el Señor. No, él no dijo así, él me profetiza mal. Porque Acab estaba acostumbrado a que le hablaran bonito, a que le hablaran despacio. ¿Me comprende? Y tal vez, amado, muchas personas cuando me escuchan hablar dicen que yo grito mucho. ¿Me comprende? ¿Por qué, amado? Porque es que así yo aprendí a predicar. Y así el Espíritu me ha tomado para predicar. Alabado sea el Señor. Pero de pronto hay gente que como acá le gusta que le digan la verdad en el nombre de Dios. Pero aquí está la verdad, hermano. Acab estaba mal. Y Josafat estaba peor. ¿Y por qué digo peor? Porque él sí conocía a Dios. ¿Y qué hizo Josafat? Fue a la guerra, mi hermano. A pesar de lo que le dijeron, a pesar de lo que el profeta profetizó, a pesar de lo que escuchó, fue a la guerra. ¿Qué significa eso, amado? Significa que el cristiano, como Josafat, escucha la voz de Dios y no hace la voluntad de Dios, es porque su espíritu está apagado, mi hermano. Porque no tiene oídos ya. Y el espíritu son los oídos de Dios en nosotros. Para nosotros poder escuchar a Dios necesitamos el Espíritu Santo. Para vivir esta vida en Cristo necesitamos el Espíritu Santo. Pero ¿qué ha pasado, amado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un cristiano termina escuchando a Dios y no haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo un cristiano va en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo un cristiano, hermano, puede negarse a formar parte de la voluntad de Dios? La única forma es que tenga el espíritu apagado. O el pecado lo haya engañado. Y tenga el corazón como duro, mi hermano, duro. Nosotros como cristianos necesitamos hacer ejercicios espirituales. Necesitamos hacer ejercicios espirituales. Y yo voy a ser muy sincero con esta palabra, amado. Y mire, no mire para otra iglesia porque esto es para esta iglesia. Esta iglesia es pobre en ejercicio espiritual. Es súper pobre en ejercicio espiritual. Los hermanos antes tenían más ejercicio espiritual. Búsqueda de Dios, amado. Ayunos. Devocionales. Lectura bíblica. Oración. Había mucho más de eso. Y ya no hay. ¿Por qué empieza a perderse eso, amado? Precisamente porque nos volvemos profesionales. Cuando usted llega al servicio después de la alabanza, porque, no, ya yo sé que la alabanza es entre tanto y tanto. Mire, cuando usted deja, o sea, ya no hace las mismas cosas que antes hacía, porque no, ya usted es experto. Puedes terminar hasta ayunando sin ayunar. O sea, vienes a la iglesia, deja de comer, pero ese ayuno es para ti, porque para Dios no es. Porque no lo haces de corazón sincero, porque estás pendiente de otra cosa, porque has acondicionado tu cuerpo ya a una respuesta, a un estímulo. No le das comida y aguanta. ¿Me comprende? Por favor, váyase a la Biblia, en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, hermano. Capítulo 29, hermano. Reinado de Ezequías. ¿Lo tiene? Voy a mostrarle cómo un cristiano termina mal espiritualmente. Voy a mostrarle cómo un cristiano termina mal espiritualmente. Cómo un cristiano apaga el Espíritu Santo. ¿Cómo lo apaga, hermano? ¿Cómo se aleja? Y vamos a ver las consecuencias que le viene al cristiano que se aleja de Dios, hermano. A su nombre. Dice la Biblia, amado, verso 3, el reinado de Ezequías. En el primer año de su reinado, en el mes primero, Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Si la Biblia dice que las reparó, era porque estaban ¿cómo? Dañadas. Y si la Biblia enseña, amado, que abrió las puertas es porque estaban cerradas. Y si la puerta estaba cerrada,
Si la puerta estaba cerrada, significa que nadie entraba ni nadie salía. Y si nadie entraba y nadie salía, significa que no había sacrificio continuo, tal cual como la Biblia lo enseña. Y si no había sacrificio continuo, significa que el pueblo no ofrecía a Dios nada, mi hermano. Y si el pueblo no ofrecía nada, era porque no había sacerdote. Y si no había sacerdote, hermano, es porque alguien tomó la iniciativa de que se acabara el sacerdocio y que se acabara el sacrificio y que se acabara la comunión con Dios. Alguien tomó esa decisión un día. Y vamos a buscarlo en la Biblia. ¿Quién fue el osado en hacer eso? Capítulo 28 de Segunda de Crónicas. Gloria al Señor. A su nombre. Mire lo que dice la Biblia, amado. Capítulo 28 dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos ¿de quién? Del rey de los sirios. Escuche bien. ¿Por qué lo entregaron al rey de los sirios? Porque hizo lo malo. Porque empezó a hacer lo que no debía. Y cuando el cristiano empieza a hacer lo que no debe hacer, hermano, cuando el cristiano empieza a ofrecer sacrificio a quien no debe, escuche bien, cuando empieza a adorar a quien no debe adorar, cuando empieza a inclinar su corazón a quien no debe inclinar su corazón, porque el cristiano, amado, inclina el corazón a otros dioses. Y así como adoraba un día a Jehová, después adora y depende del Dios Mamón, que se llama el Dios dinero. Antes, cuando no tenía dinero, nada pasaba. Pero cuando está el dinero, amado, y nos aferramos a él, inmediatamente, si nos hace falta, corremos a buscarlo. Y andamos necesitados de él, porque sin él nada somos. Y fuera de él nada podemos hacer. Así dicen del dinero, porque depositan toda su confianza en el dinero. Este rey empezó a adorar a otros dioses. Y la Biblia dice que él empezó a hacer imágenes fundidas a los Baales. Se empezó a venerar a los Baales. Empezó a venerarlo. Un dios pagano. Empezó a rendirle pleitesía. Le rendimos pleitesía a nuestro trabajo. Cuando desplazamos a Dios por el trabajo. Preferimos, número uno, Dios. No, número uno, el trabajo. Y de pronto alguien dirá, no, porque el trabajo me da para Dios. Yo dije, si tú te encargas de Dios, Dios se encarga de tu trabajo, mi hermano. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Eso es de ahí, mi hermano. Con el respeto de todos los que están aquí, hermano. Si usted está buscando a Dios, Dios le acomoda su horario. Alabado sea el Señor. Amén. Porque Él tiene un interés de que tú te encuentres con Él. Él tiene un interés que tú te encuentres con Él. Busca a Dios y verás que vas a empezar a ser programado de una forma diferente. Es más, las cosas en tu trabajo, si eres independiente, ya no se te van a dar para los domingos, porque a veces el enemigo dice, te vamos a pagar, pero tienes que venir el domingo por acá, para que vengas a buscar la plata. Y la gente se pierde esa bendición de ir a la iglesia por ir a buscar la plata. Después ni plata ni nada, mi hermano. Por eso hay que buscar primero a Dios. A su nombre. Él empezó a hacer lo malo. Acá se empezó a hacer lo malo. Y el que hace lo malo, le viene lo malo. Vienen consecuencias. Dice la Biblia. Y esta palabra es dura, mi hermano. Escuche, esta palabra es dura. Lo que le vino a Acaz, se lo mandó el Señor. Y Dios fue el que lo permitió. Dice la Biblia.
por lo cual Jehová su Dios lo entregó. ¿Quién lo entregó? Dios. O sea, Dios lo entregó a sus enemigos. ¿Tú tienes enemigos? Tú no quisieras que te entregaran a tus enemigos, ¿cierto, hermano? ¿Cuántos quisieran que los enemigos lo tuvieran en bandeja de plata? ¿Ah? Nadie aquí, ¿cierto, hermano? Pero Dios se lo entregó en bandejita de plata a los sirios. Aquí tienen a Acaz, que ha sido rebelde. Hermano, lea conmigo, por favor. Lo entregó en manos del rey de Sirio, verso 5, capítulo 28, segunda de Crónica, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey. Mira, consecuencia contra sus hijos. ¿Por qué causa? El pecado, desobediencia. Siempre he dicho esto, amado. Nosotros tenemos una responsabilidad bien grande con nuestra familia. Responsabilidad que Dios espera que nosotros cumplamos. Recae sobre ti, varón, cabeza de hogar. La responsabilidad. El enemigo va a querer atentar contra tus hijos, contra tu familia, contra los tuyos, contra tus bienes. Y él sabe que la única forma con la cual él puede es que tú le des esa oportunidad. ¿Y cómo se la entregas? Cuando le fallas a Dios, cuando tú pecas, cuando tú comienzas a hacer lo malo. Y Acaz hacía todo esto porque él no conocía a Dios. Y cuando una persona se le apaga el espíritu, hermano, cuando una persona no tiene una vida espiritual en comunión con Dios, va a empezar a pecar por poquito. Pero ese pecado lo va cegando y lo va endureciendo. Porque el pecado engaña. Lentamente, lentamente. Ojalá usted contara todo lo que le vino a Acaz. Dice la Biblia que también los hijos de Israel los tomaron cautivos. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. A su nombre. Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató al hijo del rey. También mató a Aricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. O sea, mató al hijo y a los guardaespaldas. También los hijos del rey tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria. Gloria al Señor. Y les dijo: he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. O sea, si bien era cierto que habían sido entregados por la maldad del rey, ¿verdad? Había sido entregado por la maldad del rey. Los de Israel, escuche bien, y esto es muy, ojalá que lo entendamos bien. Los de Israel, que era el reinado donde no se adoraba a Dios, recibieron una palabra de un profeta. Y el profeta le dijo: mira, estos cautivos que ustedes han cogido, los que han matado, ustedes los mataron y los cogieron cautivos porque Dios fue el que lo entregó. Pero no hagan así con sus hermanos. Regrésenlo. El profeta le dijo, en nombre de Dios. Sigamos leyendo, amado. Dice la Biblia, verso 10, capítulo 28 de Segunda de Crónicas. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora, devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está irado con ustedes. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Hadlai, contra los que venían de la guerra,
y le dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre ustedes, sobre nosotros. Ustedes tratan de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó a los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y los condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. ¿Qué estaban haciendo, amado? ¿Obedeciendo a quién? A Dios. ¿Y quién estaba obedeciendo a Dios? Los que no adoraban a Dios. A veces la gente del mundo tiene más actitud cristiana que nosotros. Mucha gente del mundo escucha más a Dios que nosotros. ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué pasó? Porque aquí se habían endurecido, hermano. Judá se había endurecido, su corazón estaba duro para la voz de Dios. Y cuando un corazón está duro para la voz de Dios, no escuchan a Dios, ni si Dios mismo baja. No le escuchan, porque el engaño del pecado les ha endurecido el corazón. Y la gente cree sus propios convencimientos. Yo estoy bien, mal está el otro. Yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas correctas. Lo que estoy haciendo es correcto, es correcto. Y el diablo dice: sí, hijo, tú estás no correcto. Lo llama hasta hijo ya. Tremendo. Acaz estaba mal. Verso 14, amado. Gloria, perdón. 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que lo ayudasen. ¿A dónde buscó ayuda Acaz? ¿Dónde buscó ayuda? En las cosas del mundo, en los poderosos de otras tierras. Ya no confiaba en Dios, porque tenía el espíritu apagado por completo. Una persona que no buscaba a Dios estaba mal, no tenía la luz de Dios. Dice la Biblia, escuche bien: asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Céfala y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Ginso con sus aldeas, y habitaban en ella. ¿Por qué pasaba todo eso, hermano? Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. A veces nosotros actuamos así, desenfrenadamente. No nos damos cuenta en nuestros actos, hermanos, que nuestros actos muchas veces están sumando para perdición, están sumando para desgracia, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y este hombre estaba mal, pero requete mal estaba Acaz. Mire cuán mal estaba, amado. Dice la Biblia, también vino contra él Tiglat-Pileser. O sea, todos los males le vinieron. Cuando usted ve a una persona cristiana, amado, que sale de una y se mete en otra, y sale de una y se mete en otra, y le viene otra, y otra, y otra, y le vienen 5 frentes, amado, y él no sabe para dónde coger, esa persona no está en prueba. Eso se llama castigo. Porque si tú estás guardando para Dios, Dios te tiene que bendecir. Y Dios te bendice. Y no es que te tiene que bendecir, sino que Dios te bendice. Amén a su nombre. Aún en la prueba tú tienes bendición. Aún en la prueba tú tienes bendición. Pero cuando vienen las cosas así, hermano, un frente, por otro frente los sirios, por otro los filisteos, por otro Peca, el rey de Israel, por otro Tiglat-Pileser, por otro Siria, por otro todo el mundo contra ti. ¿Me está entendiendo? Es porque estamos mal. Por favor, vamos a reaccionar. De pronto usted está yendo así. Cuando tú estás con Dios y Dios está contigo, tú no te cansas. Pero cuando tú tienes que sostener todo, tú no puedes. ¿Entiendes?
Y cuando nos toca a nosotros, amados, que parecemos unos pulpos, por un lado y por otro, tapando huecos y haciendo cosas, es porque estamos mal. Porque Dios, Él lleva nuestras cargas, mi hermano. Pero si ya no se las entregamos es porque no confiamos en Dios. Porque creemos que Dios se demora, porque estamos metidos, hermano, hasta el cuello y ya hemos perdido por completo la directriz de Dios, la guía de Dios. No he terminado, hermano, no he terminado. Dice la Biblia, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a ¿qué cosa, hermano? A estrechez. Cierto que le vino lo malo. Oye, ya yo no quiero leer más cosas de él, hermano. Me da cosa con él. Hay un dicho que dice que al que no lo están buscando lo están corriendo. ¿Cómo es? ¿Ah? Cuando no está preso lo están buscando. Así es. Cuando no está preso lo están buscando. Hermanos, este rey Acaz, escuche bien, este rey Acaz, escuche lo que hizo. Dice la Biblia, verso 21. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, esto no lo ayudó. O sea que cogió el oro del templo, el oro de la casa de los príncipes, despojó todo, amado, los utensilios del templo, se lo llevó y se los entregó al enemigo. Le entregó la oración, le entregó el ayuno, ya no oro, ya no leo. Cuando el cristiano ya, hermano, ¿verdad? Conjuga el verbo aba, yo oraba, ayunaba. Cuando Abba está ahí, hermano, está mal. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos entregado al enemigo el servicio de ayuno de los sábados, amado? Los sábados, muchos líderes, ustedes, amados, que me están mirando, muchos de ustedes no vienen. Y pueden venir, pero no vienen, porque el diablo les ha quitado ese sábado. Te lo quitó. Y hay gente que le ha entregado a Satanás. Le ha entregado cosas, amado, devocional. Te entrego el devocional. No, es que no puedo ir al devocional porque tengo que hacer esto. Y le entrega el devocional al enemigo. Y le han entregado la lectura. Y le han entregado el tiempo para Dios. Y le han entregado el servicio a Dios. Le entregaron todo al enemigo. Y ni así, hermanos, se salvan. Siguen todavía buscando y buscando y no encuentran. En ese estado de desespero, mire lo que hace un cristiano. Dice la Biblia, verso 22, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Cogió rabia con Dios. Cogió rabia con Dios, hermano. Cogió rabia con Dios. Dios, tú no me ayudas. Dios, ¿dónde estás? Que te estoy orando y no me ayuda. Y cogió rabia y rompió la Biblia. Hay cristianos que rompen, hermano. No voy a ir más a la iglesia. Hermano, para que hable con el pastor. ¡El pastor que vaya para otra parte! No voy a hablar con el pastor, ni voy a hablar con nadie. Estoy mareado con Dios porque Dios no me cumplió. Yo he escuchado esas conversaciones. Gente que le dice así a Dios, no. Sí, porque tiene que cogerla con Dios y el problema eres tú. Tú eres el que está sumando pecado tras pecado y pecado tras pecado. Y te está pasando todo lo que te está pasando por la forma como tú has actuado. Pero mire, ¿qué hizo Acaz? Se metió con el templo. Rompió todo. Hermano, dice Acaz, mire lo que dice, ahí los quebró. Cerró las puertas de la casa de Jehová.
Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué hizo Acaz? Dijo, aquí ya no hay más búsqueda de Dios. Cierro la puerta. Cristianos que han cerrado la puerta, no voy a buscar más a Dios. Ya. Para que el cristiano llegue a decir eso, hermano, fuera, está out. Y Satanás danzando en un solo pie. Ojo. Por eso cuando llegó Ezequías dijo, abran la puerta, repárenla, bendito sea el Señor. Y vamos a restablecer el servicio, el culto, vamos a restablecerlo, bendito sea el Señor. Le queda de tarea y ojalá la haga. Léase ahora usted el capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, bendito sea el Señor, de Primera de Crónicas, capítulo 32, y ahí va a encontrar usted la respuesta. Cuando el culto se restablece, cuando el orden de Dios se restablece, cuando se limpia la casa, hermano, cuando se restablecen los sacerdotes, cuando se establece el sacerdocio, dice, hombre, hemos quitado al sacerdote. Hay gente que quitó al pastor de ser su pastor. Y cuando Satanás logra eso, cuando Satanás te quita al pastor como tu líder, hermano, estás perdido. Porque Dios ha puesto a un pastor en una iglesia para guiar a las ovejas. ¿Y qué hace Satanás? Satanás busca que no se ha mirado el pastor como pastor. Y no se obedece al pastor. Y no se hace caso al pastor. La palabra, la instrucción. Vamos a prestarle atención. Quitaste el sacerdote. Ya no oro. Cerraste los sacrificios. No voy a la iglesia. Cerraste la puerta. Eso hizo Acaz. La cogió contra Dios. No te enojes con Dios. Dios no tiene la culpa de lo que te está pasando. Lo que te está ocurriendo por tu propio actuar. Bendito sea el Señor. Amén, mi hermano. Esto es bien claro. Leí este texto bíblico y lo he leído, mi hermano, y lo he seguido leyendo. Alabado sea el Señor. Y encuentro más riqueza todavía. No seas como Acaz. Acaz es de los cristianos que apagaron el espíritu, que se dejó engañar por el pecado. Pero gloria a Dios que llegó un Ezequías. Amén, hermano. No seas como Josafat, que hace alianza con la gente del mundo y que a pesar de que le escucha la voz de Dios, no obedece la voz de Dios. Porque ¿sabe qué hizo Josafat? Y con eso termino, mi hermano. ¿Sabe qué hizo Josafat? Josafat se fue a la guerra. A pesar de que el profeta Micaías le había dicho que no fuera. Pero él fue a la guerra. Y en la guerra Dios tuvo misericordia de él. Porque lo iban a matar. Porque la instrucción, escuche bien, la instrucción del rey de Ramot de Galad, y Ramot de Galad no es el nombre de alguien, sino el nombre de una región, ¿verdad? Ramot de Galad. La gente de Ramot de Galad habían dado una instrucción, el rey había dicho, no vamos a pelear con chiquito, vamos a pelear con el grande. Busquen al rey y mátenlo. Y Acab le había dicho a Josafat, Josafat, ¿ves tú como rey que yo voy a ir disfrazado de soldado? Y entonces en la batalla se encontraron con Josafat y lo iban a matar. Lo iban a matar, amado, porque lo vieron como rey. Tremendo, a su nombre. Pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia, amado. ¿Y sabe por qué tuvo misericordia? Porque los libros fueron abiertos, mi hermano. A ti muchas cosas que te están salvando es que tú hiciste cosas buenas en el pasado. Y Dios revisa eso y dice, por misericordia, por misericordia. Amén. Iban a matar un día a un hombre llamado, el tío de la reina Esther, Mardoqueo. Lo iban a matar. Y ya tenían la horca para el día siguiente. Y ese día el rey se le quitó el sueño. Y el rey dijo, búsquenme las crónicas para leerlas. Y se las estaban leyendo y en las crónicas encontraron. Rey, un día te iban a hacer un atentado. Iban a hacerte
un golpe de estado, y un hombre llamado Mardoqueo avisó. Y entonces el rey dijo, un momento, y a ese Mardoqueo, ¿qué se le hizo? ¿No se le premió? No, nunca se le ha premiado. Llámenlo, porque hay que premiarlo. El rey, sin saberlo, lo salvó. Pero no fue el rey, mi hermano, fue Dios. Si los libros se abren, dice, tienes buenas obras, ok, pero el día que se te acaben esas buenas obras, el día que ya no haya obras que puedan compensar misericordia, así que no te bases en que yo hice lo bueno, yo tengo bastante ahorrado ahí. No, mientras tanto sea hoy, no endurezca tu corazón. Porque si Dios nos trae esta palabra, amado, es por advertencia a todos nosotros. Porque tal vez muchos están próximos a por toda apagar y cerrar. Se finí, se acabó. Cerramos aquí. A su nombre. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Gloria al Señor. No quites el sacerdocio. Amén. No quites el sacerdocio, hermano. Alabado sea el Señor. No quites, hermano, el sacerdocio. No hagas cosas con Dios, no partas las cosas de Dios. Rompiendo libretas porque Dios te habló profecía, promesa, y a romperla. Recuerdos de Dios contigo. Rompe esa foto del bautismo. ¿Qué? No quiero saber nada de ese bautismo, ni que nada. Desde el día que me metí a cristiano es que me ha venido la desgracia. Y empiezan a hablar. ¿Por qué hablan así, amado? Porque ya cuando están mal, ya creen que toda la vida fue así. No endurezca el corazón. Porque el pecado te engaña y te dice, estás bien, estás bien, estás bien, estás bien. Tú estás bien, estás bien. Estás bien mal, hermano. Así es, bien mal. Amén, hermano. ¿Ya vio cómo se cerró la puerta? ¿Ya vio lo que sucedió? Acaz fue el culpable. Cerró la puerta, quitó al sacerdote, rompió los utensilios del templo, se volvió loco, mi hermano. Se volvió loco. Pero gloria a Dios que llegó un Ezequías. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dijo, hay que abrir las puertas, hermano. Gloria al Señor. Tú tienes que volverte a Dios. Y de pronto tú dices, no, yo estoy en Dios. Examínate. Porque tal vez te has acostumbrado a vivir una vida cristiana. Hermano, lo que nos hace falta es tiempo para poder predicar. Amén. Santo es el Señor. Hasta que llegue Cristo tenemos que estar predicando. Así que nos hace falta aprender muchas cosas. ¿Sí o no? Así que mientras Dios nos va hablando, vamos a ir apercibiéndonos. Uy, voy a examinar mi templo. Yo soy la casa de Dios. Voy a ver para qué he roto de Dios, qué he roto. De pronto le he entregado a Satanás varias cosas, le he dado al enemigo varios espacios. Tu oración no es la misma, tu devoción no es la misma, tu entrega a Dios no es la misma, tu servicio no es el mismo, tus ayunos no son los mismos. Algo está pasando. Gloria al Señor. Padre, Dios, gracias por esta palabra, por este mensaje. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a identificar el acaz que está en nosotros, Dios. Mi Rey amado, tal vez hemos sido engañados por el pecado. Tal vez nuestro corazón esté endurecido o endureciéndose. Tal vez, Señor, le hemos dado mucho espacio al enemigo. Hemos decaído, Dios, en la oración, en la búsqueda. Hemos quitado el sacerdocio, Dios. Padre Celestial, no tenemos identidad. Estamos buscando ayuda por otra parte. Estamos confiando más en las cosas de este mundo. Señor, perdónanos. Dios, queremos ser como los de Israel, que estuvieron atentos a escuchar tu voz y a hacer conforme a tu palabra enseña. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Dios Todopoderoso, yo oro e intercedo por cada hermano, hermana, amigo que se encuentra en una situación como la de Acaz, que salía de una y entraba en otra, que tenía hasta 5 frentes de batalla, Dios, y no sabía cómo defenderse.
Padre Celestial, tal vez alguien se sienta que todos los males le han venido, Dios. Mi rey quiere salir adelante, pero no puede, porque ha sumado pecado tras pecado. Pero hay algo maravilloso, Señor, que cuando Ezequías llegó al reinado, dijo: abran las puertas, reparen las puertas, limpien la casa de Dios, restablezcan el sacerdocio, traigan la Biblia, oremos, ofrezcamos sacrificio a Jehová, demos los diezmos y las ofrendas. Y la Biblia dice que lo hicieron rápido, en 16 días, y todo empezó a cambiar. Oh Dios Todopoderoso, sabemos, mi Rey amado, que la única forma de nosotros vivir victorioso es en ti. Perdónanos, Padre, si hemos vivido aparte de tu palabra. Perdónanos, Dios, si hemos hecho cosa contraria a lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, perdónanos, Dios. Oh, gracias, Padre Celestial. Delante de Dios está cada uno, mi hermano, y cada quien sabe su estado, en el estado en que se encuentra. Cada uno tiene que reconocer, hermano. Tal vez a usted le ha hablado poco la palabra, tal vez le ha hablado mucho, tal vez le ha hablado más de lo que usted creía. Pero no deseche esta palabra, ni diga: todo es contra mí, como lo dijo aquel rey Acab cuando Micaías profetizaba. De pronto crees que esta palabra la fabricó el pastor para ti. Porque él conoce mi situación. No, mi hermano, Dios te conoce más que yo. Y Dios penetra en lo más profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y si ha traído esta palabra en este día, es porque Dios sabe y conoce a su pueblo. Tal vez el enemigo está acechando para apagarte, está acechando para desviarte, está acechando para que te vayas aún de esta iglesia. Porque tal vez por tu mente pasó: me voy mejor, me voy. Cuidado, mi hermano, no te dejes engañar por el pecado. En el nombre de Jesús, levantamos nuestros brazos a los cielos y declaramos que Dios es nuestro Dios y que Él merece toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesús, es el momento de pedir perdón a Dios. Varones que están aquí, mujeres que están aquí, no solamente estamos hablando de ti, sino también de tu familia, de los tuyos. Tal vez no te habías dado cuenta, pero estás sumando y sumando, no para bien, sino para mal. Pero hoy Dios te trae a memoria y te abre el entendimiento y te recuerda lo que debes de hacer para ser verdaderamente victorioso. Hay victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque diseñaste esta palabra para nosotros.